Y ahora hablamos del clasicismo. Ahí vamos a meter a Haydn, Mozart, Beethoven y ese es un mundo en el que ocurrió como una explosión. Cogieron fórmulas muy poco desarrolladas como la de sonata y las fueron desarrollando de tal manera que al final, incluso en Mozart, en Haydn por supuesto también, pero en Beethoven ya la sonata es un nombre que queda pues digamos bastante relegado. Hay mucha gente que se empeña en decir sí, es la típica sonata, pero no es la típica sonata porque se encuadra dentro de las 32 sonatas, a lo mejor 29 que no lo son en ningún caso. Son casi siempre fantasías y en las que va metiendo cosas como los recitativos, por no decir más. ¿Cuántas veces meter recitativos Beethoven de la época barroca? Un pecado meter una fuga. No, porque ya eso ha pasado. No. El compositor decide lo que tiene que pasar y si tiene la fuerza expresiva, como es el caso, pues muy bien. Pero lo que no podemos estar llamando una cosa que no es, o sea, para mí lo importante es que el alumno entienda. Y si no entienden, pues tengo que buscar la manera de que entienda. Y hay muchas cosas que se dan por hechas que no son tal. Porque nosotros, los pianistas así de mi época y eso, nos pasamos la vida cuando nos levantamos por la mañana, esa maravilla que es, pero ¿a dónde va? No voy a jugar a las cartas, pero voy a estar un rato con mis amigos. Voy, por Dios, y abres y pones Mozart, pones Scarlatti, pones Bach, pones Beethoven, y estás ahí en ese mundo que hace 200 años, 250 años que sucedió y que no nos damos cuenta, pero que cada día son más importantes. Cada día son más importantes.